Bon dia, benvinguts a una nova jornada del cicle Dijous amb la CRT que organitzem des de l'Oficina de Suport a Recerca i Transferència d'aquí de la UOC, on sabeu que parlem sempre sobre diferents temes que poden afectar o que estan relacionats amb l'activitat d'R+D+I. Avui tenim un especialista de l'empresa Clark & Modet, el José María del Valle, que és advocat especialista en propietat industrial i intel·lectual, i la seva xerrada, tota que l'ha titulat Herramientas para dar valor a la innovación, ja veureu que el que es tracta és una mica de veure com les eines d'intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica ens poden ajudar precisament per donar valor a la innovació. Crec que és un tema molt interessant i que a les circumstàncies econòmiques en les que estem hem d'intentar precisament donar valor a tots aquells projectes o productes o serveis innovadors que puguem desenvolupar en el si de les nostres organitzacions. Moltes gràcies a tots i ja dono pas al José María. Gracias. Lo que os voy a explicar es ofreceros algún tipo de herramienta que a lo mejor es un pelín más desconocido, porque seguramente todos habéis oído hablar de la vigilancia tecnológica. La inteligencia competitiva y tecnológica es un poco más desconocida y me centraré principalmente en ello, pero tenéis que saber, y seguramente iré mencionando durante mi charla, que hay diversidad, evidentemente, de herramientas que apoyan y dan valor a la innovación, que al final lo que se pretende con todo ello es acercar el producto al mercado, es valorizar, esta palabra que se emplea tan habitualmente ahora, dar valor a ese producto, acercarlo al mercado, acercarlo al consumidor para poder conseguir un retorno económico, que es de lo que se trata, y poder reinvertir ese retorno económico en nueva investigación, en nueva innovación, como veis en este cuadro, en este flujo que indica lo que estoy comentando, Al final lo que os voy a explicar es la herramienta de la inteligencia tecnológica competitiva dentro de lo que es un proceso de transferencia de tecnología hasta llegar al mercado. ¿En qué momentos podemos utilizar esa herramienta? ¿Cómo se ha de utilizar para llevar a cabo la inteligencia tecnológica? Y cómo, digamos, se coordina con otro tipo de herramientas, como puede ser, por ejemplo, en este caso la vigilancia tecnológica, que ya os digo, seguramente os sonará bastante más que la inteligencia tecnológica. La diferencia, para también delimitar conceptualmente de lo que estamos hablando, la inteligencia tecnológica se diferencia de la vigilancia tecnológica en que con la vigilancia tecnológica tú lo que haces es buscar una serie de datos, filtrar esos datos y ofrecer esa información para saber en qué punto. Es decir, la vigilancia tecnológica al final es una fotografía del estado del arte. En un momento dado, sobre una tecnología concreta, yo hago esa fotografía. Con la inteligencia, ya lo veréis ahora, lo que hacemos es dar un paso más. Damos un paso adelante y con toda esa información, esa fotografía que nos ha facilitado la vigilancia tecnológica, procedemos a hacer un análisis en función de un interés, de una petición que tenemos, del cliente que sea, sobre una necesidad que ellos tienen, ¿vale? Eso se traducirá en una multitud, porque ya veréis que hay muchísimas posibilidades, muchísimos tipos de resultados que se plasman a través de la realización de un informe de inteligencia tecnológica y competitiva. Otra cosa que también quisiera matizar más en el entorno donde estamos, entorno UOC, que cuando se hable de transferencia de tecnología también hay que encuadrarlo dentro de lo que es transferencia del conocimiento, ¿vale? Esta charla está más pensada para tecnología pura y dura, pero en este entorno es perfectamente aplicable a la transferencia de conocimiento en general, a tecnologías TIC, que es más lo que estamos en este entorno actualmente UOC, ¿vale? Si hay cualquier cosa, vosotros me paráis, aparte de que luego al final podamos establecer algún tipo de discusión, comentarios, pero si tenéis alguna duda sobre la marcha me lo decís. Aquí hay una serie de fases dentro de lo que es en Clark, que hemos establecido una serie de fases de creación del valor de la propiedad industrial e intelectual, desde un inicio hasta que se está explotando y luego se produce una defensa de esos derechos que ya están en explotación. La inteligencia tecnológica, ya veréis que juega principalmente en dos de estas cuatro fases que aquí explico, ¿vale? Hay una primera fase que es cuando se crea ese conocimiento, se empieza a crear ese conocimiento, donde ya nos hacemos una serie de preguntas, o deberíamos hacernos una serie de preguntas que con la inteligencia tecnológica se pueden contestar, ¿vale? Que serían, aquí hay tres, pero podrían ser multitud.
Estas son las más habituales. ¿Cuál es el potencial técnico de un proyecto? ¿Es novedoso? ¿Vale? Yo creo que a nadie se le escapa que cuando tú tienes un primer desarrollo, generas un primer conocimiento, te has de hacer una primera pregunta que sería esto. Claro, si estoy haciendo algo que ya ha hecho otro, no tiene mucho sentido invertir dinero en algo que ya existe, ¿no? Esto sería una primera pregunta. ¿Con quién puedo colaborar? Depende de dónde esté surgiendo ese conocimiento, si surge de un instituto público de investigación, una universidad, un hospital, etcétera. Muy probablemente no, seguro que tarde o temprano tendré que acabar colaborando con alguien, ya sea vía licenciar, ya sea vía spin-off, ya sea... Bueno, esto lo veremos también luego. ¿Quiénes son mis posibles competidores y qué están haciendo? Para ver un poco lo que comentábamos antes, sobre todo con la vigilancia tecnológica, saber un poco qué se está haciendo, quién lo está haciendo, con quién estoy compitiendo, pues aquí es otro punto donde la inteligencia tecnológica veréis que nos puede ayudar. El siguiente paso en el proceso de la creación de valor dentro de este proceso de innovación sería el de proteger ese conocimiento, ¿vale? Esto sería otro tipo de herramientas, en este caso sería la protección vía propiedad industrial intelectual, que no es motivo de mi charla, es en donde, digamos, la empresa a la que yo represento y yo personalmente tenemos más experiencia porque venimos del mundo de la protección de la propiedad industrial intelectual. Es muy importante tenerlo en cuenta porque habrá momentos en que puntualmente la inteligencia tecnológica pueda ser útil dentro de este apartado. No será seguramente el momento más normal en que podamos aplicar la inteligencia tecnológica y competitiva, pero sí que puede haber un momento puntual, y aquí os he puesto una serie de preguntas porque yo creo que a veces cuando decimos, mira, tengo esto, lo voy a patentar, o tengo esto y lo voy a proteger como propiedad intelectual, o tengo este software y tengo que mirar a ver, aquí en Europa se puede... Yo creo que estas preguntas son clave para luego reconducir el proceso en el camino correcto, porque yo llevo más de 20 años en este mundo y las he visto de todos los colores y he visto que se han protegido cosas de una forma que no tiene ningún sentido, luego todo eso pierde valor en el camino. Si tú proteges una cosa como modelo de utilidad en lugar de como patente cuando podría haber sido una patente, eso al final te va a costar mucho más venderlo porque no has buscado la modalidad que la legislación te facilita correcta para ese tipo de conocimiento que tú has generado, ¿vale? Entonces, ¿qué preguntas son claves en este momento? ¿Qué activos he generado? Primero tengo que saber lo que tengo entre manos. Si no sé lo que tengo entre manos, difícilmente luego podré buscar la vía idónea para proteger convenientemente. ¿Cuándo y qué debo proteger? No todo el conocimiento que se genera, evidentemente, se puede proteger vía propiedad industrial intelectual, y el momento del cuándo se ha de proteger también es muy importante, porque si tengo un desarrollo que todavía no he acabado de desarrollar, valga la redundancia, no he acabado de llevar a término y sé que tengo que hacer, pues si tengo un desarrollo in vitro y sé que tengo que hacer desarrollos in vivo para ratificar unos resultados previos, pues quizá ahí hay que plantearse si ese es el momento idóneo o esperar a tener esos otros resultados positivos, ¿vale? Y esta es una pregunta que habitualmente nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Cómo debo proteger? Vuelvo a lo que os decía antes, aquí es clave. Si un conocimiento no se puede proteger vía patente, a lo mejor lo podemos proteger vía propiedad intelectual. Os hablaba del software, es un caso típico. El software, como sabéis, los códigos fuente en Europa no se pueden proteger como tales, como patente, son propiedad intelectual, pero a lo mejor un software dentro de un dispositivo podría ser objeto de patente incluso en Europa, y os lo digo porque la Oficina Europea de Patentes está emitiendo algún tipo de resolución donde una de las reivindicaciones de una patente es un código fuente, ¿vale? Entonces tenemos que saber que hay vías para proteger y tenemos que conocer un poco el contexto donde estamos, ¿vale? ¿Y dónde debo proteger? Aquí no me cansaré siempre de repetir a los clientes porque desgraciadamente vivimos en un mundo global donde los derechos de propiedad industrial son territoriales todavía, ¿vale? Entonces, si yo quiero proteger algo como patente o como marca o como diseño industrial en un territorio, en un país, tengo que protegerlo en ese país, pero no tengo protección en otro, ¿vale? Y esto, nos guste o no nos guste, a día de hoy es así. Están empezando a cambiar muchas cosas, hay una marca comunitaria ya, está discutiéndose el tema de la patente unitaria, hay una serie de vehículos, pero en general, al final, la protección de los derechos de propiedad industrial son territoriales. No tendremos protección más que en el territorio donde estemos. Y que tenemos que pensar que si yo patento algo en Europa,
y dejo pasar el término para patentarlo en Estados Unidos es de libre uso. No podré perseguir a nadie por desarrollar aquel objeto de la patente mía en Estados Unidos porque no tendré ningún derecho, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver y no tiene que ver con la inteligencia tecnológica, pero yo creo que son preguntas que nos debemos plantear a priori. Y donde intervendría otra vez la herramienta de la inteligencia tecnológica sería en la fase de comercialización, en la fase de explotación de ese conocimiento, de esa tecnología que yo he generado, ¿vale? ¿Y cómo interviene? Pues contestando a algunas de estas preguntas. ¿Qué potencial tienen mis resultados? Ya tengo unos resultados, quiero saber qué potencial, tanto tecnológico como comercial, pueden tener esos resultados, ¿vale? No limitarme a decir, mira, esta tecnología es fuerte, porque tal, porque no hay nada idéntico y tal, pero también tengo que saber si aquello luego en el mercado funcionará. Esto con la inteligencia competitiva lo podemos saber. ¿Hacia qué mercados he de dirigirme? Esto va muy directamente relacionado con esta pregunta de la territorialidad que os decía antes. Tenemos que alinear la protección que hagamos de aquel conocimiento en los territorios que sea, pensando también un poco en dónde vamos a vender, evidentemente, porque claro, si tú proteges en 3 países y luego vendes en 60, has de saber que en esos 57 países restantes estás comercializando sin una ventaja competitiva que es la que te da la protección, ¿vale? Entonces, esos mercados, con las herramientas de inteligencia competitiva, podemos saber cuáles pueden ser los mercados potenciales para ese tipo de conocimiento o tecnología, ¿vale? Luego lo veremos, luego ya os pondré casos concretos y tal para que veáis. ¿Quién puede estar interesado en mi tecnología? Si estamos en un ámbito universitario donde por ley las universidades no pueden explotar, evidentemente tendrán que buscar colaboradores, socios licenciatarios para explotar esa tecnología. Con la inteligencia tecnológica pues hay herramientas que te facilitan pues un informe de licenciatarios, es decir, buscar licenciatarios a nivel mundial que puedan tener interés en ese conocimiento concreto que estamos generando aquí y que nos ayuden luego a comercializar o comercialicen bajo licencia o bajo lo que decidamos ese conocimiento que hemos generado en ese ámbito, ¿no? ¿Qué más? ¿Puedo comerciar libremente mi tecnología? Evidentemente, al final tú vas a un mercado con un producto y lo que te interesa es que no te demanden, ¿vale? Que no estés infringiendo a alguien, los famosos freedom to operate que luego os comentaré también. Aquí también juega la inteligencia tecnológica. ¿Y cuánto vale? ¿Qué mejor forma de dar valor a una innovación que diciendo cuánto cuesta ese conocimiento? Es decir, yo genero algo, lo protejo como patente y ahora aquí lo que quiero saber es cuánto vale esa patente. ¿Vale 300.000? ¿Vale 3 millones? ¿Vale 30 millones? Es muy importante porque al final es otra herramienta que te va a ayudar a llegar a terceros. Es decir, tengo un estudio que me dice que esto vale tanto, pues te lo vendo por tanto. Al final es verdad que cuando hay una negociación de compra-venta el precio lo ponen las partes, pero si tú tienes un informe justificado, sopesado por una serie de datos, de informaciones que dice que eso vale tanto, te ayudará a poder tener una ventaja a la hora de sentarte a negociar con alguien y pactar un precio, ¿vale? Entonces aquí también entra principalmente lo que es la inteligencia tecnológica y competitiva. El tema del apartado de defensa ya es un tema más jurídico. Yo creo que también aquí se puede utilizar más la vigilancia, entiendo yo que sería en esta última fase, porque aquí lo que harías es pues, crear algún sistema de alertas para ver un poco, una vez tengas en el mercado tu tecnología, tu conocimiento, si quieres saber si alguien está empezando a utilizar esto o si alguien está empezando a pedir alguna patente en algún país sobre lo mismo o lo que fuera, pues podríamos utilizar herramientas de alertas tecnológicas, de vigilancia tecnológica en general. Esto sería un poco para ponernos en contexto en el tema que estamos tratando. Siguiendo un poco con lo que os había comentado, hay que pensar que en este entorno los derechos de propiedad industrial e intelectual, como os pongo aquí, son la base sólida para todo el proceso de dar valor a la innovación. Y aquí, poniéndolo a colación con el tema de la inteligencia tecnológica, pensad que la inteligencia tecnológica, tal y como la estamos analizando nosotros, y ahora os explicaré, se nutre principalmente como fuente de información de los derechos de propiedad industrial e intelectual y concretamente o principalmente de las patentes. Ya veréis que hay más temas, pero la inteligencia tecnológica tiene como fuente de información principal los derechos de propiedad industrial, en este caso patentes.
Por lo tanto, al final, ¿qué nos facilitan estos derechos de propiedad industrial utilizando la herramienta de la inteligencia tecnológica? Pues nos facilitan información sobre entornos y tendencias tecnológicas, tecnología, claves y oportunidades en el mercado, competidores o posibles colaboradores, socios, licenciatarios, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, los derechos de propiedad intelectual industrial lo que nos protegen y a su vez nos dan la posibilidad de tener una base de ventaja competitiva a la hora de poder sentarnos con un tercero. Es decir, tú si vas, y esto lo sabréis si habéis tenido tratos con americanos sobre todo, si tú vas a negociar una licencia de una tecnología, un know-how y tal, y vas al americano y le dices, mira, tengo esto, si lo llevas como know-how, como secreto industrial, seguramente no te harán ni caso, y si lo llevas patentado, te dirán, ah, bueno, si es una patente. Y si es una patente europea, todavía tendrá más fuerza que si es una patente española. Entonces, al final, los derechos de propiedad industrial protegen, ¿por qué? No por se, sino protegen porque te dan esa ventaja competitiva a la hora de poder sentarte a negociar con terceros. Y después también te ayudan a interactuar ante esos terceros, te posicionas frente a ellos. Y aquí ya veréis, que luego os explicaré, que a la hora de sentarnos a negociar cualquier tipo de contrato, colaboración, codesarrollo, prestación de servicios, de consorcio, de licencia, cualquier tipo de contrato que esté en el marco de la transferencia de tecnología o conocimiento, con la inteligencia tecnológica podemos tener herramientas que nos faciliten la posibilidad de tener una ventaja sobre, digo ventaja, o por lo menos tener ese conocimiento que nos permita posicionarnos ante el que tengamos delante, ¿vale? Si yo voy a negociar, y esto lo explicaré después con casos concretos, si yo voy a negociar los términos de un contrato de licencia de un conocimiento que yo he generado con una empresa X, la que fuera, si yo sé que en ese ámbito de ese conocimiento lo que se está pactando es un 5% de retorno de royalties, y sé que además hay una cantidad inicial que se paga, que habitualmente ronda los 100.000 euros, por ese tipo de tecnología, y sé que los contratos se dan en exclusiva, y sé que se da la capacidad de sublicenciar, y sé que el periodo de años por el que se da la licencia son de 5 a 10, si tengo toda esa información previa, tengo herramientas para poder posicionarme ante él y decir, mira, vamos a discutir esto, pero que sepas que estamos moviéndonos dentro de este conocimiento, en este entorno, en estos límites. Entonces, nos ayudan a interactuar con ello, ¿vale? ¿Qué más? Yo me enrollo, vosotros me paráis cuando queráis. ¿En qué se plasma todo esto? Porque todo esto es muy etéreo, muy poco concreto. Pues se plasma en esto concretamente, ¿vale? Todo esto que os explicaba anteriormente, de protección, interacción, ¿vale? Información, se plasma en todo esta amalgama de, llamémosle servicios. No me gusta en una charla en teoría formativa hablar de servicios porque parece que vengas a vender servicios, pero al final se plasma en todo esto. Los servicios de inteligencia principalmente serían todos estos. Luego veréis, como veis en estas interactuaciones entre ellos, que los servicios de inteligencia influyen también en temas de contratos, como os decía hace un momento, e influyen también evidentemente en temas de protección, como os decía antes. Es decir, hay puros servicios que se plasman a través de la inteligencia tecnológica, como puede ser una evaluación de cartera de proyectos, un informe de licenciatarios, informes de valorización, mapas tecnológicos. Estos son servicios que ahora os enseñaré, que son puros y duros utilizando la herramienta de la inteligencia tecnológica. Pero luego se solapan con otras modalidades que a lo mejor la gente no tiene tan claro, como a la hora de hacer un estudio, un informe sobre un estudio del arte, ¿vale? Del estado del arte, no me salía la expresión, o un informe de patentabilidad. Al final tienes que utilizar la vigilancia y la inteligencia tecnológica, porque un informe de patentabilidad, si habéis, supongo que muchos de vosotros tendréis experiencia, al final el informe de patentabilidad ¿en qué consiste? Consiste en hacer una búsqueda del estado del arte previa, sacar una serie de documentos dentro de ese ámbito, analizar uno a uno aquellos documentos con lo que tú has generado, contrastarlo y dar una opinión sobre si cumple con los requisitos de patentabilidad, novedad, inventiva, etc. ¿Vale? Eso es un informe de patentabilidad. Por lo tanto, detrás de un informe de patentabilidad está la vigilancia y la inteligencia tecnológica, porque te obliga a hacer previamente una búsqueda del estado del arte. Puedes hacer un estudio del estado del arte puro y duro, sin dar ningún tipo de análisis. También es un informe de vigilancia tecnológica en este caso, ¿vale? Entonces se solaparía el tema de la protección con los servicios de inteligencia aquí. Con los de asesoría jurídica ya os he comentado, al final pues
Cuando tú estás negociando con alguien, pues te ayuda a negociar los términos de un contrato, te ayuda a poder definir el valor de esa tecnología, de ese conocimiento. Con la inteligencia tecnológica podemos llegar a esto. Hay otro tipo de servicios que entrarían un poco en el marco de todo, como son los Freedom to Operate, que tiene una componente jurídica, tiene una componente de propiedad industrial, pero también tiene una componente de inteligencia tecnológica, o el brokeraje tecnológico, intermediación tecnológica, que supongo ya conocéis, en qué consiste. Bueno, es intermediar para poder vender tecnología, conocimiento a terceros, que en este caso en Clarke lo hacemos también a éxito, ¿vale? Hay algunos operadores, no hay demasiados aquí en Cataluña, que actúen dentro de lo que es el tema del brokeraje tecnológico. Bueno, esta es la definición, que ya os la he dado antes cuando os he diferenciado inteligencia de vigilancia tecnológica. Al final es un cuadro, puede haber muchas definiciones, pero bueno, esta es la que nosotros manejamos principalmente. Es un conjunto de estrategias, herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos de carácter técnico existentes en una organización, empresa y fuera de ella. Al final es lo que os decía, la inteligencia es coger esa fotografía que nos da la vigilancia tecnológica del estado del arte en un momento dado y decir, tengo una necesidad interna, ¿cuál es? Pues busco licenciatarios para explotar esto, busco saber en qué mercados podría tener éxito este conocimiento. Pues a partir de ahí hacemos un análisis de esa fotografía, le damos vueltas de una forma que ahora os explicaré cómo, y a partir de ahí genero un conocimiento, un informe que le da al cliente esa hoja de ruta para acercarse al mercado en el que él pueda tener interés, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el proceso de inteligencia tecnológica? 4 fases principales, que ya más o menos os las he anticipado: buscar, filtrar y organizar, analizar y decidir. Hasta aquí entiendo yo que sería la vigilancia tecnológica, y a partir de aquí sería ya proceso de inteligencia tecnológica, ¿vale? Entrando uno a uno, ahora veréis que viene un poco la pregunta que tú me formulabas. El primer paso es buscar. Hay una serie de fuentes de información primarias, ya os digo principalmente las patentes, porque además nosotros venimos del mundo de las patentes, en teoría somos expertos en patentes, con lo cual esa siempre y ahora os explicaré por qué las patentes también son muy importantes como principal fuente de información a la hora de llevar a cabo la inteligencia. Pero hay una serie más de bases de datos que consultamos nosotros, pues artículos, publicaciones, normas, notas técnicas, tesis, noticias de todo tipo, conferencias, congresos. Al final es todo lo que forma parte del estado del arte de una u otra forma. Sería todo esto. ¿Hay algún tipo de fuente de información más secundaria, más residual o más informal? Visitas a empresas. Al final, lo principal sería esto, ¿vale? Esto sería lo que tenemos en cuenta a la hora de hacer esa primera búsqueda. ¿Dónde buscamos? Buscamos aquí, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos... bueno, me he adelantado. Esta es la pregunta de lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué pasaría si no utilizamos como fuente de información las patentes? Aquí está en negativo la pregunta. Pues sería dejar fuera de nuestra búsqueda el 80% de lo que hay escrito, ¿vale? De la literatura escrita en ese ámbito tecnológico de conocimiento. Y haciendo ahora la pregunta en positivo, ¿por qué es importante utilizar las patentes, aparte de que evidentemente es el 80% de la literatura existente? Porque las patentes cumplen una serie de requisitos que nos facilitan muchísimo la labor a la hora de utilizar estas herramientas de inteligencia tecnológica. Las patentes es una información que está disponible, excepto durante un periodo, como sabéis, y sabéis cómo funciona el tema de las patentes desde que tú las solicitas pasan 18 meses hasta que se publica, por lo tanto ahí es secreto la patente, ahí no tenemos acceso, aunque esté solicitada no tenemos acceso a ellas. Una vez se publica, ya es una información que está ahí disponible, la tenemos ahí, es fiable, evidentemente es fiable, porque es un documento legal. Al final pensad que una patente es un documento legal, es una información temprana. Normalmente el que protege, normalmente no, es que no hay más remedio, tienes que proteger la patente antes de comercializar, porque si comercializas sabéis que pierdes automáticamente la novedad y no puedes patentar. O sea, por lo tanto es una información que la tenemos ahí antes de que ese producto esté en el mercado, ¿vale? Es una información temprana. Y es una información, y esto es muy importante, el punto cuarto, está estructurada. Si habéis visto alguna vez, supongo que muchos de vosotros habéis visto documentos de patentes, normalmente siguen una estructura común en todos los países. Hay
algunas excepciones, pero en general los documentos de patentes siempre tienen unos campos comunes. Uno es el solicitante, otros son los inventores, otro es el título, otro es el resumen, otros es el país, otros son las designaciones de los países donde tú quieres extender esa patente, otra es la clasificación internacional de patentes, y hago énfasis en este último punto porque es el clave. Las patentes están clasificadas en más de 70.000 epígrafes, que delimitan todos los ámbitos de conocimiento y tecnologías que os podéis imaginar. Y eso es común para todo el mundo, ¿vale? Una patente de aquí, o de Corea, o de Estados Unidos, o de Singapur, se clasifica de igual forma que una patente aquí, ¿vale? Entonces, con esa estructuración de las patentes nos permite a nosotros jugar para poder obtener más información que nos ayude a ajustarnos a lo que estamos buscando, ¿vale? Si yo busco, pues no sé, el estado de las ondas electromagnéticas influyendo en las bacterias de las prótesis, lo digo porque ayer tuve una reunión de esto y me ha venido a la cabeza, pues sabiendo eso, yo puedo buscar concretamente qué patentes hay en todo el mundo, gracias a esa estructuración de las patentes. Y ya veréis que no solamente gracias al tema de la clasificación, sino a esto otro que os comentaba el campo del solicitante, el campo del inventor. Todo esto va a ser muy importante a la hora de ver el potencial comercial que puede tener ese conocimiento, esa tecnología que hemos generado, ¿vale? Ya os explicaré con un caso concreto, porque sabiendo quién es el solicitante, sabiendo quiénes son los inventores, sabiendo a qué países se quiere dirigir y todo esto, nos da una idea de hacia dónde va esa tecnología, qué mercados pueden ser buenos, qué mercados pueden ser no tan buenos, ¿no? Bueno, esto un poco también a colación de lo que hablábamos antes. Bueno, completamos el tema de la búsqueda con artículos científicos, noticias, legislación y estudios de mercado, ¿vale? Estudios de mercado, cuando hacemos nosotros compramos estudios de mercado, no como se entienden los estudios de mercado, sino son estudios de mercado más sencillos, porque un estudio de mercado, si alguna vez habéis tenido alguna experiencia, son carísimos, te puede costar 30.000 euros un estudio de mercado. Entonces tenemos bases de datos que te dan cierta información comercial. Entonces yo digo estudios de mercado, no es un estudio de mercado al uso, pero nos da mucha información comercial, ¿no? Siguiendo las fases estas que os comentaba de cómo llevamos a cabo la inteligencia tecnológica y competitiva, tendríamos esta segunda fase, ¿vale? Que es la de filtrar y organizar esos datos que hemos localizado, y para eso, pues bueno, tenemos que acceder a bases de datos públicas, privadas, gratuitas, de pago. Tienes que tener una buena infraestructura para poder tener acceso a todo eso, y las bases de datos pues serán de patentes, serán de noticias, de artículos, de normas, etcétera, ¿vale? Con unos sistemas, unos motores de búsqueda, unos software que tenemos contratados, y luego también tenemos una serie de gente que destinamos a eso. Es decir, al final también tiene que haber una participación humana, gracias a Dios, en todos estos temas, porque si no, aunque sea una cosa muy mecánica, luego al final el que hace la búsqueda es una persona. Tú puedes darle a una tecla para que haga una serie de búsquedas y tal, pero al final el que selecciona, y os lo digo porque lo hacemos normalmente así nosotros, cuando hacemos una búsqueda sobre un conocimiento, una tecnología concreta, lo que hacemos es utilizar principalmente la clasificación internacional de patentes, como os decía, y luego las palabras clave. Al final, quien acaba definiendo las palabras clave somos nosotros, el cliente, pero al final son personas, ¿vale? Y es muy importante porque la definición de las palabras clave ajustará más o menos lo que estamos buscando o nos despistará, ¿no?, de todo ello. Hasta aquí sería, digamos, obtener esa fotografía que nos da la vigilancia tecnológica. A partir de ahí comienza un análisis en función de una necesidad previa. Pensad que tú no te pones a analizar algo porque sí, analizas algo porque hay una necesidad previa que te ha planteado quien sea, el cliente que sea, ¿no? Y aquí sí que es verdad que con la herramienta de la inteligencia tecnológica nos permite, esto que os pongo aquí, tratar grandes volúmenes de información con diverso tipo de subherramientas dentro de lo que es la herramienta de la inteligencia tecnológica. Aquí os pongo algunas para que veáis, supongo que también os sonarán, los que habéis tenido alguna experiencia con temas de inteligencia tecnológica, pues habréis oído hablar de los árboles tecnológicos, luego os explicaré un poco más detenido, los mapas tecnológicos. Al final todo esto son tratar muchísimo volumen. Imaginaos que estamos buscando algo y nos salen, pues no sé,
1.500 patentes que podrían salir en todo el mundo sobre algo, dependiendo de lo que estemos buscando puede salir mucha información y al final el conseguir analizar toda esa información si no tenemos este tipo de herramientas es algo que se convierte en inviable y es imposible manejar toda esa información. Entonces todo este tipo de superherramientas, juntar por solicitantes, hacer evoluciones en el tiempo de cómo se han ido pidiendo las patentes, si está en declive, si la tecnología ahora se está dejando de pedir patentes en ciertos países. Podemos utilizar todos este tipo de superherramientas para aglutinar información que nos permita luego sacar conclusiones, que al final es lo importante, porque lo que queremos es acercar la tecnología al mercado y para acercar la tecnología al mercado tenemos que tener esa información bien filtrada, bien analizada y luego poder tomar la decisión correcta o aconsejar al cliente, decir, hay que hacer esto porque esto es lo que se concluye de todo esto, ¿no? O hacerle por lo menos una hoja de ruta, que esto es actualmente muy habitual, ¿no? En muchos contextos de institutos públicos de investigación, universidades, etcétera, el generar una hoja de ruta de lo que tienes que hacer para acabar llegando al mercado. Dicho todo esto, vendría el momento de decidir, que sería el último momento, y aquí sí que volvería al inicio, de donde os he empezado a explicar en qué momentos es más importante aplicar la inteligencia tecnológica. Hay dos momentos, como os decía antes, aquí estaría, como os explicaba antes, lo que era la protección. Entonces, estos son los dos momentos clave en los que aplicar la inteligencia tecnológica y en la que tenemos, una vez hemos hecho todo ese proceso, poder decidir y tomar la decisión correcta, siempre y cuando tengamos claro lo que necesitamos, que eran aquellas preguntas que os ponía antes aquí, ¿no? En un primer momento, y yo creo que esta es una diapositiva que a mí me gusta porque yo soy muy de cifras, en el momento de la creación de ese conocimiento, de esa tecnología, es importante poder manejar esta vigilancia e inteligencia tecnológica porque aquí veis una serie de datos que os ofrezco, que al final lo que hacen, y es una cosa que desgraciadamente funciona así, es provocar investigaciones redundantes, es decir, volver a investigar lo ya investigado. Y aquí tenéis unos datos que yo creo que son bastante, y son datos reales, o sea que no me los he sacado de la chistera, son 300.000 solicitudes de patentes denegadas al año en todo el mundo por falta de novedad, es decir, ya había algo idéntico anteriormente. Pues es una serie de inversión tirado en solicitar patentes. El 30% de la inversión en la I+D de la Unión Europea reinventa algo que ya se conoce. 60.000 millones de euros perdidos al año por investigaciones redundantes. Yo creo que son datos bastante claros de por qué conviene hacer ese análisis previo en ese momento que tú estás generando el conocimiento. El 90% de las invenciones mundiales se pueden localizar en bases de datos de patentes y el 80%, como os decía anteriormente, de la literatura publicada sobre tecnología, conocimiento, etcétera, se hace solo a través de las patentes. Yo creo que con estas cifras hay que valorar muy bien si cuando en el momento de crear ese conocimiento no conviene sentarse y valorar qué es lo que estamos investigando. Y desgraciadamente, bueno, los que estáis en el entorno universitario lo sabéis, históricamente, pues aquí la gente investigaba, pensaba en la publicación, no había una idea de conseguir un retorno de una forma, porque incluso estaba mal visto el pensar en un retorno para un investigador, un retorno económico de algo que estaba investigando. No, él quería su currículum, tener su serie de publicaciones, tal, pero al final una publicación, como bien sabéis, lo que hace es tumbar la posibilidad de pedir una patente automáticamente, porque estás divulgando, la novedad ya la pierdes, no podrás pedir la patente, no podrás generar un retorno económico, con lo cual ahora esto está empezando a cambiar desde hace unos años para acá, hay las redes OTRI, hay muchísima más gente que se está preocupando por el ejercicio de transferir tecnología y conseguir ese retorno económico, se están creando otros indicadores, en este caso pueden ser indicadores de protección vía patente, indicadores de número de licencias, de spin-off creadas, etcétera. Esto está cambiando, pero desgraciadamente hemos vivido en un entorno que era esto, la gente me investigaba, se gastaba el dinero, pedía una patente, se le denegaba, porque tampoco se había hecho ningún tipo de análisis más allá de esto. Al final lo que hay que tener claro es que si no hay un retorno económico, y más en el contexto en el que estamos, muy difícilmente va a ser sostenible el mundo en el que vivimos, y evidentemente aquí en Cataluña, como bien sabéis, la masa crítica de investigación es brutal, y yo lo veo porque lo veo en muchísimos sitios, hay muchísimos sitios donde se investiga, pero si no cambiamos un poco esa mentalidad de decir, aunque parezca muy duro para un investigador dentro del ámbito sanitario,
el buscar llevar un producto al mercado y tener un retorno económico porque te dicen que él está para investigar en temas de salud y que lo que le preocupa es el paciente, también no está, además no está reñido en ningún momento con que eso pueda llegar al mercado y tenga un retorno económico para la institución. Yo creo que hay que crear esa cultura en los investigadores que vaya por este camino, y esto es lo que creo que hace falta que cambie, y con estas diapositivas yo creo que al final se queda bastante claro el tema, ¿no? En el punto que estamos. En este proceso, al final, ¿para qué sirve la inteligencia tecnológica en este primer momento? Pues bueno, aquí os pongo un poco las conclusiones. La inteligencia tecnológica anticipa, podemos saber de nuevas tecnologías, máquinas, mercados, competidores, que a lo mejor estamos ahí investigando y no sabemos que todo eso existe, porque el investigador tú le dices, no, yo ya lo conozco, yo ya sé quién está investigando, yo ya sé qué está haciendo tal y qué está haciendo Pascual. Luego, cuando le vienes con una búsqueda de patentes en todo el mundo, el tío se queda alucinado porque dice, hostia, ¿y esto cómo no lo sabía? Porque tú no lo puedes saber todo, por muy crack que tú seas dentro de ese ámbito, no tienes esa capacidad para saberlo, no podemos saberlo todo. Y al final es esto, puedes anticipar y reducir riesgos, evidentemente, esto que os comentaba, pues en lugar de estar tirando el dinero, invirtiendo en patentes, en lo que fuera, pues saberlo en reglamentaciones también, es decir, estoy investigando sobre, no sé, algo que tenga que ver con bebidas alcohólicas y quiero venderlo en los países árabes, pues tenemos que saber que la reglamentación o la normativa de muchos países árabes prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Entonces sabes que no lo vas a poder vender. ¿Para qué narices estás investigando? Y esto os lo digo porque parece estúpido, parece una chorrada, pero yo lo he visto. He visto clientes que te vienen y dicen, no, yo voy a pedir una marca en Qatar. En Qatar está prohibido la venta alcohólica, a lo mejor bajo mano se puede vender. Pero no sé si tiene mucho sentido que quieras pedir una marca de bebidas alcohólicas en Qatar, porque si no la vas a poder explotar, ¿para qué narices la quieres? Bueno, la puedes pedir, claro que la puedes pedir. Pero si luego no vas a poder venderla, tendrás un activo allí metido en el cajón que no sirve para nada. Sí, cuando deje de haber esa normativa que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, pues a lo mejor la puedes utilizar. Pues bueno, a lo mejor sí, pero en ese momento tienes que saber que no. Y os pongo ese caso porque ya te digo, es un caso muy obvio, pero yo creo que es un caso bastante claro, ¿no? Progresa, innova, coopera. Al final, lo que intentamos es que cuando des ese primer paso, sepas un poco a dónde te estás metiendo y dónde estás metiendo sobre todo ese dinero, ¿vale? Sería un poco la conclusión de todo ello. Bueno, esto vendría un poco también con lo que hemos comentado antes del tema de los contratos, ¿no? Al final, tú cuando vendes productos que has desarrollado, los puedes vender de varias formas. Y aquí están las tres principales, muy sencillo, no creo que tampoco esté explicando nada nuevo, pero al final hay dos cosas que aquí inciden directamente. Una, que si tú tienes protegido aquello que vas a vender directa a través de una spin-off o a través de una licencia, lo tienes protegido, tendrás muchas más posibilidades de poderlo vender directamente o a través de una spin-off o a través de una licencia que si no lo tienes protegido. Aquí influye de una forma directa el tema de la propiedad industrial. Pero también es lo que os comentaba, la inteligencia tecnológica juega a la hora de podernos posicionar al sentarnos a negociar un contrato de fabricación o distribución con un tercero, si vamos a vender directamente. A la hora de firmar un contrato de licencia con la spin-off o un contrato de colaboración con esa spin-off, o a la hora de buscar un licenciatario, que es el caso más claro, creo yo, un tercero, y poder decirle, mira, te voy a cobrar un 6% de tasa de royalties. ¿Y por qué un 6 y no un 10 o un 3? Pues mira, porque he hecho una investigación a través de una serie de herramientas y ha salido que en este ámbito tecnológico, pues lo que se está cobrando de media es esto, ¿no? Entonces, tener alguna cosa que sopese todo ello, ¿no? Al final, como conclusión, sería un poco esto, ¿no? Es alinear la gestión de la propiedad industrial con la contratación que tú vayas a hacer de la misma. Tenerlo muy claro, es decir, tienen que ir de la mano, donde tú proteges con donde estás comercializando, porque es que si no, al final lo que decimos, ¿no? Estás invirtiendo una serie de dinero en algo que no tendrá ningún tipo de retorno y ningún tipo de utilidad económica. Ahora entraría en casos concretos. Aquí hay 5 concretos de aplicación de la inteligencia tecnológica. Hay muchos más, ya os lo digo. Por ejemplo, están los informes de valorización, que esto en el ámbito universitario, nosotros hemos tenido bastante experiencia en ese tipo de informes de valorización. No sé si alguna vez alguno había tenido, esto se anuló, eran unas ayudas que había de Axio que se llamaban Valtec,
Valtech o los InnoCash, no sé si habéis tenido algún tipo de experiencia en InnoCash, el dossier tecnológico, los informes de valorización eran un poco aquello, no están contemplados aquí, pero bueno, al final un informe de valorización tiene una componente tecnológica y comercial para poder acercar ese conocimiento, esa tecnología al mercado, ¿vale? Es por hablaros de lo que no os voy a comentar aquí, porque son otros casos que quedan fuera, o los mapas tecnológicos, ¿vale? Nosotros hicimos un mapa tecnológico para Biocat, de la situación del sector biotecnológico en Cataluña, a base de analizar todas las patentes que se habían pedido a través de todas las empresas catalanas y las instituciones públicas de investigación catalanas. Y allí se hacían, si cogéis el informe Biocat 2011 creo que era, sí, 2011. Allí lo tenéis y allí se explica lo que es un mapa. Bueno, aquello es un mapa tecnológico, te explica muy bien pues quién está pidiendo patentes en el sector privado, en el sector público, cómo lo hacen, un periodo tal, qué ámbitos son los más importantes. Eso sería otra plasmación, otro resultado de lo que es un informe de inteligencia tecnológica. Los que os comento ahora son principalmente son estos 5, también son muy habituales. El primero sería selección de desarrollos con mayor potencial de comercialización, este es muy típico, cuáles son los desarrollos más prometedores. Otros que son a base de estrategias de comercialización, buscar licenciatarios, países destinatarios, etcétera, con quién me puedo aliar, dónde lanzarlo. Otro es también muy típico el buscar otras potenciales aplicaciones no consideradas en un momento dado sobre un conocimiento que yo he generado, que yo he pensado que va dirigido aquí, pero resulta que lo puedo aplicar a otras cosas, esto también podemos hacerlo. El Freedom to Operate, que luego os explicaré, pero muchos de vosotros ya lo conocéis, y el tema de valorar económicamente la tecnología, ¿vale? En todo esto interviene la inteligencia tecnológica. Entrando uno a uno en estos temas, en el primero, es un caso real que tuvimos, que era el programa Patent CTA, no sé si os sonará, es una evaluación de una cartera de 130 y tantas patentes el CTA es la Corporación Tecnológica Andaluza, allí estaban aglutinadas universidades e institutos públicos de investigación de Andalucía. Lo que hicimos es aglutinar 30 y pico patentes, distribuirlas por ámbitos tecnológicos, con una serie de indicadores que tenemos preestablecidos, que son propios nuestros, para que os hagáis una idea, pues grado de novedad, proximidad al mercado. Son indicadores que los hemos creado nosotros con una serie de valores. Priorizamos. Y esto sería un poco parecido también, no sé si os sonará, al tema del balcón. Era otro tipo de ayudas que había en Axio, hasta hace 3 años más o menos, que lo que hacían la definición era esto, es decir, cogemos un número X de tecnologías, de conocimientos, los aglutinamos y hacemos un estudio de uno a uno de cada para priorizar, es decir, cuál es el que tiene mayor potencial tecnológico de comercialización, cuál es el que puede llegar más fácilmente al mercado y cuál es el que puede tener más éxito. Pues al final en este caso concreto lo que hicimos fue eso, ¿no? Y ha dado como resultados, también os lo explico, pues una serie de acuerdos de transferencia de tecnología, o sea que ha tenido un efecto en este ámbito. En el otro caso es estrategias de comercialización. Bueno, esto es lo que os he ido explicando un poco hasta ahora, ¿no? Con la inteligencia tecnológica y utilizando como fuente principal de información las patentes, podemos saber dónde se está generando una tecnología, ¿vale? Hacemos un análisis de esa tecnología, en este caso era una tecnología sobre la medición de la corrosión en el hormigón armado, pues podíamos sacar una serie de conclusiones, que aquí ya lo veis, pues en Estados Unidos era inusualmente baja la producción de este tipo de tecnología y al final sacamos una conclusión de que el sector de la construcción norteamericano había sufrido un considerable declive a partir de tal fecha, el continente europeo era el segundo en generar este tipo de... Al final, saber de dónde viene, dónde se genera esa tecnología nos da información muy relevante a la hora de poder estudiar de dónde viene o con quién nos podemos también incluso aliar, ¿no? Pero más importante que ello a la hora de comercializar es lo que os decía antes, las patentes también te dan la información de hacia dónde la gente está extendiendo esas patentes. Es decir, hay un americano que pide una patente prioritaria en Estados Unidos, pero luego pide una PCT designando o entrando en fases nacionales en Japón, Corea y Singapur, ¿no? Pues sabemos que se está yendo allí. Si esto lo juntamos, podemos sacar conclusiones como zonas donde no hay ningún tipo de actividad, no se está explotando para nada, zonas donde puede haber un mercado incipiente, porque vemos que en los últimos 2 o 3 años se está yendo hacia allí, zonas donde a lo mejor históricamente se ha ido designando esas patentes, pero ahora se está... Entonces todo esto nos da una serie de información
que nos va a servir para definir una estrategia de comercialización de ese conocimiento, de esa tecnología que hemos generado. Lo que os comentaba antes de los indicadores, aquí tenéis uno de esos indicadores para valorar un poco, en este caso es el del grado de innovación. Lo que hacemos es cruzar en las patentes, no sé si sabéis cómo funciona el tema de las citas, una patente puede recibir citas y puede citar a otras patentes, entonces hacemos un estudio de ver cuántas patentes citan la nuestra y cuántas cita la nuestra. Entonces, claro, una patente muy buena es aquella que recibe muchas citas de otras patentes, y a partir de ahí creamos una serie de indicadores, en este caso es el del grado de innovación en función de esto, ¿vale? Del número de citas recibidas y el número de citas realizadas. Evidentemente el tema de lo que os comentaba de los solicitantes, y no solo de los solicitantes, porque al final por las patentes puedes saber los solicitantes y también los inventores. Con los inventores lo que podemos saber es qué personas físicas, pensad que un inventor es la persona física que ha creado aquel conocimiento, ¿vale? El que sale en la patente no necesariamente es el titular, el solicitante o el titular de la patente, porque eso puede ser una empresa, la que tenga los derechos, pero el inventor, si tú dices, hostia, yo estoy aquí investigando algo y me gustaría saber quién, persona física está investigando en todo el mundo esto, pues por el apartado de los inventores puedes filtrar esa información. Ahora, si lo que me interesa es buscar con quién me he de aliar, pues lo que tengo que buscar son por los solicitantes, porque sabré qué instituciones o qué empresas están involucradas en ese tipo de tecnología, y a partir de ahí pues tendré esa información que me podrá ayudar pues incluso a buscar licenciatarios, etcétera, ¿no? Aquí hay, en este caso concreto, pues fijaros lo que salió, ¿no? Este es el tercer caso, que es el de otras aplicaciones que inicialmente no estaban previstas, aplicaciones potenciales, ¿vale? Aquí tenemos el tema de los árboles tecnológicos, que antes ya os había anticipado. El árbol tecnológico, yo no soy muy experto, porque yo soy abogado al final y todas estas historias, hay gente que tenemos especializada que los hace y que los maneja muy bien y sabe jugar con los datos y tal, pero al final lo que juegan es un poco la trazabilidad y con las citas, que os decía antes, ¿vale? Tú coges una patente, la que sea, en una tecnología, y a lo mejor recibe una serie de citas de otras patentes. Entonces lo que hacemos es, con estos colorcitos, identifican la clasificación internacional de patentes. Y esto lo hacemos en una trazabilidad durante un tiempo. Entonces vamos viendo qué patentes se apartan, digamos, con el tema de la clasificación internacional de patentes en la mano, de lo que en teoría tendría que estar relacionado con esto. Y a partir de ahí podemos averiguar si esa patente puede tener otra aplicación potencial que no habíamos previsto inicialmente. Es una información que nos sale gracias a esto, a los árboles tecnológicos, a la trazabilidad, a la citación de patentes y a la clasificación. Teniendo todo eso en cuenta, podemos llegar a esas conclusiones. Y en este caso, que era un sistema robótico para operaciones de salvamento, pues se llegó a la conclusión de que podría tener utilidad en otros ámbitos. Me parece que está por ahí. En cambio de las aplicaciones de los sistemas robóticos, pues podríamos utilizarlo, aparte en desactivación de explosivos, en trabajos de construcción de ambientes hostiles, recolección de objetos. Fuimos viendo que podía tener otro tipo de aplicación que inicialmente no estaba prevista, ¿vale? Y en este caso, en este caso concreto, nos servía para esto. Bueno, esto es lo mismo, aquí las citas por la clasificación internacional de patentes. El cuarto caso es lo que conocéis todos por Freedom to Operate, ¿vale? Freedom to Operate, que es al final, pues es un informe legal con digamos, un sostenimiento técnico detrás que nos permite dilucidar si un producto que vamos a lanzar en el mercado pues puede infringir el derecho preexistente en ese país concreto de un tercero, dicho de una forma muy sencilla. Aquí os explica un poco qué pasos seguimos, digamos nosotros en Clarke, a la hora de hacer un Freedom to Operate, y hay un momento en que evidentemente tenemos que utilizar las armas de vigilancia e inteligencia tecnológica a la hora de buscar en ese país qué posibles derechos de cualquier tipo puede haber que puedan impedirnos entrar en ese país, o más que puedan impedirnos, que nos puedan provocar que nos demanden por infringir un derecho preexistente. Al final, dentro de todo ese proceso de creación del informe del Freedom to Operate, el resultado puede ser principalmente en estas cuatro vías, ¿no? Que el informe acabe diciendo que hay una libertad de explotación, es decir, no hay ningún peligro, que el informe nos diga que tenemos que modificar el producto de alguna forma para evitar infringir, que el informe nos diga que si no pedimos la nulidad de una patente que se ha detectado allí, infringiremos, o sea que no nos queda más remedio que pedir la nulidad
para eso tenemos que armarnos de razones y conocimientos que puedan determinar la nulidad de esa patente, o que no nos quede más remedio que, como no podemos anular la patente que podemos infringir, que pidamos una licencia al titular de esa patente para que nos deje comercializar libremente, en este caso bajo un contrato de licencia. Estos serían los resultados principales. Y al final aquí también entra la inteligencia tecnológica. Y por último, y no menos importante, sería el tema de la valoración económica, ¿vale? Aquí también utilizamos la vigilancia y la inteligencia tecnológica, porque detrás de todo informe de valoración económica de un intangible, de cualquier tipo, pues necesitamos hacer búsquedas, analizar datos, para al final llegar al precio, a un rango de valor de esa tecnología, de esa patente, de esa marca, de ese diseño, de ese software, de lo que sea, dentro de ese ámbito de conocimiento. Hay una gran variedad de razones para valorar una tecnología. La más típica, la más normal sería esta primera. Evidentemente, si te sientas a hablar con uno y quieres licenciar la patente, pues te interesa saber, por lo menos tener un informe de un tercero que te diga que esa patente tiene un valor de un rango entre tanto y tanto. Entonces, poder ofrecerlo a ese tercero. Al final, lo que os comentaba antes, el precio lo van a poner el vendedor y el comprador, porque es una cuestión de ponerse de acuerdo. Pero si tú tienes un documento de un externo que te dice que esa patente vale entre tanto y tanto, siempre intentamos dar un rango bastante cerrado, no son rangos demasiado abiertos, porque si no, no serviría para nada una valoración económica. Hay razones, aparte de esta, que es la más normal, tienes multitud de razones para poder valorar económicamente un conocimiento de una tecnología, fiscales, contables, por problemas de litigios, donde un juez pida que se valore económicamente una marca porque pues se va a liquidar una empresa, reestructuraciones societarias, incorporación de socios en una empresa, que aporten una patente, que diga, pues mira, yo vengo, no te pongo un duro, pero te traigo la patente. Bueno, la patente, ¿y cuánto vale? Para saber un poco qué estás aportando en la sociedad, ¿no? Hay multitud de razones. Y aquí lo importante de utilizar la inteligencia tecnológica es que nos permite, sobre todo, es el tema de centrar el aspecto económico en contratos principalmente de licencia, ¿no? Aquí veis que hay varias fórmulas para realizar el pago en contratos de licencia. Aquí hay algunas, son muchas más, hay de cualquier, pero estas son las más habituales. Y al final, para saber si es una u otra la más idónea dentro de ese ámbito de conocimiento o tecnología, haciendo una búsqueda, que ahora os explico un poco cómo funciona. Aquí está explicado. Lo que hacemos nosotros, vamos a la base de datos americana, donde por ley, y esto no pasa prácticamente en ningún país, pero en Estados Unidos sí que pasa, por ley, si una de las dos empresas que firman un contrato de licencia cotiza en bolsa, le obligan a inscribir el contrato de licencia en la base de datos americana, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos, vamos allá, sabiendo el perfil del conocimiento de la tecnología de la que estamos hablando, y sacamos un número mínimo de contratos de licencia lo más próximos a esa tecnología. Un mínimo de 5 pongo aquí, pero normalmente si no hay 10 realmente no nos dan una base para poder hacer un análisis. Y a partir de ahí, con todos esos contratos, lo que hacemos es mirar todos los puntos que se pactan habitualmente en un contrato de licencia. El principal es el económico, evidentemente, las tasas, qué porcentaje de tasas de royalties, si es un porcentaje o si es una cantidad fija, o si es una cantidad fija más unos royalties, etcétera. Pero también aquello que os decía inicialmente, nos ayudan a ver si lo habitual es dar los contratos de licencia en exclusiva o no, si se da la capacidad para sublicenciar, por qué periodo, en qué países. Todo eso, pensad que nosotros en el informe que hacemos nos ayuda para saber todo eso, pero además a vosotros os sirve para tener una base competitiva a la hora de negociar con el tercero. Porque si lo habitual es no dar en exclusiva, no dar la capacidad de sublicenciar, dar un contrato de licencia por periodos muy cortos solamente en un país, si tú dices, mira, lo normal es un 5%, pero yo te voy a pedir un 10% a ti porque te voy a dar la capacidad, vas a ser exclusivo, te voy a dar la capacidad de sublicenciar, en lugar de en un país te lo voy a dar en 10, y en lugar de 2 años te voy a dejar 10. Eso es una herramienta para poder luego gestionarlo, negociarlo y poder subir el precio. Si el precio habitualmente son 5, a lo mejor podemos cobrar 8 o 10, ¿vale? Un % me refiero. Entonces, yo esto siempre cuando hacemos informes de este tipo, y estamos haciendo muchos de este tipo porque tenemos un acuerdo con Axio, en que ellos nos subcontratan a nosotros y hacemos este tipo de informes de forma gratuita para el que lo necesite. Lo digo porque si alguien está interesado, se pueden hacer,
¿vale? Llevamos 3 años haciéndolo con Axio y aún este año está abierto esto, y lo único que te pide Axio es que seas empresa o institución catalana y que estés involucrado en algún tipo de negociación con una empresa extranjera. No te pide nada más, no tienes que presentar ningún tipo de papel tampoco, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, daros una herramienta para ayudaros a poder gestionar esa negociación con ese tercero con unas ciertas garantías de decir, mira, pues es esto, es esto, es esto, se cobra esto, y luego que si tú te quieres saltar un poco lo que te ponemos ahí, es jugar un poco en decir, mira, te voy a cobrar un poco más, pero te voy a dar a cambio esto otro, ¿no? Pensaba en herramientas como las que propone el CEDETI a través del programa Invierte, para financiación de spin-off, de empresas con base tecnológica, que tuvieseis también alguna participación desde el punto de vista de los posibles inversores. No, en esto ya no intervenimos, no. Nuestro cliente siempre será el que viene con la tecnología, porque al final piensa que nosotros venimos del mundo de las patentes. Esto estuvo pensado principalmente para ofrecer un servicio adicional de valor añadido al cliente que viene al despacho y te protege una patente y luego, por tamaño, porque por ley o por lo que sea, no puede comercializar, necesita un apoyo, y es verdad que en los tiempos que corren pues sí que es verdad que se necesita cierto apoyo para poder acceder a ese mercado, a esas empresas, ¿no? O sea que lo que dais es la puerta de acceso al mercado a través de una base de clientes que están en el otro lado también. No solamente clientes, a veces sí, porque piensa que nosotros somos, al ser una multinacional y tener presencia en muchos países, tenemos muchos clientes, pero no solamente nos limitamos a clientes. Intentamos, a través de la inteligencia tecnológica, buscar también posibles licenciatarios. Que no sean clientes, claro. Gracias. Muy bien, moltes gràcies a tots. Vinga, gràcies.